Sí, perfecto. Perfecto, así es, como dice la hermana Edilma. ¿Podrías repetir otra vez, hermana Edilma? Que estuvo muy bueno. Bueno, la palabra del Señor nos habla, o el Señor nos habla, el Espíritu de Dios nos habla a través de su santa palabra, que a través de esa palabra, valga la redundancia, es el llamado que todos tenemos, ¿cierto? El llamado. Aparte Perfecto. de eso, sí, aparte de eso, pues nos está diciendo, estamos ungidos. El Señor nos ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a llevar, ¿qué? A sanar los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y sí. Libertad a los cautivos. Y libertad a los cautivos, amén. Sí, Apertura de las cárceles, exactamente. Ahí vemos reflejado algo muy importante. Gracias, hermana Dilma, porque es que lo dijo tan bonito que por eso le dije que lo repitiera. Porque es que cuando uno siente el llamado, uno lo expresa de esa manera. amén. Así lo expresa uno con ese sentido de pertenencia y uno se siente involucrado. Amén, amén. Dijo un hermano un día, uno se siente incriminado. Bueno, involucrado mejor que incriminado. Uno se siente involucrado, ¿por qué? Porque es que nosotros recibimos ese llamado. Y aunque nosotros quisiéramos hacer otro tipo de trabajo, o los que, digamos, tenemos un trabajo secular, ¿cierto? Aparte de eso, pues tenemos un servicio a Dios. Ay, siempre nosotros estamos esperando a qué horas podemos servir a Dios. Y cuando llevamos tiempo como en el trabajo secular, nosotros decimos, o no he ido a la iglesia, o no le he hablado a alguien de Cristo, o no sé, pero hay como siempre en nuestra vida una preocupación por hacer la obra de Dios, porque sabemos que tenemos el llamado. Usted ve una persona triste, donde usted vaya, donde quiera que usted se encuentre, ve una persona triste, inmediatamente sentimos como la responsabilidad de decirle algo a esa persona. Al menos Cristo te ama y no te preocupes que las cosas van a salir bien. Entonces, el capellán es un pastor espiritual. El capellán es un líder, ¿cierto? El capellán es un hombre que siente el llamado profundo. El capellán es un hombre que se siente inundado del Espíritu Santo. Por eso debe pertenecer a un lugar, debe membrar en algún lugar, porque es que lo necesita. Hay que buscar siempre esa llenura, porque mientras otras personas hacen fila dentro de la congregación para servir, el capellán está dispuesto a servir también en el altar, claro que sí, pero no pierde la oportunidad en las calles o en cualquier lugar, evocar, expresar lo que tiene de Dios. Es más, que somos impulsados por el Espíritu Santo. Sí, amén. Así es, muchas gracias, hermana Edilma. Hermana Luz Estela, usted que lo leyó, denos su punto de vista. Recuerdo que la consolación es muy importante. Allí habla de los presos, de los enlutados, ¿cierto? Sí, señor, es ese servir, ¿no? Ese sentir que usted dice que debemos tener profundo, llevarlo a todas aquellas personas que lo necesitan. Hay unas que de pronto no están pasando por esas angustias ni por esos problemas tan profundos como otros, pero de igual forma uno tiene que tratar de llevar esa palabra, ¿no? Por lo que usted dice, eso lo coloca el Espíritu Santo, ese sentir, y hay que tratar de transmitir esas buenas nuevas, que nosotros queremos una salvación eterna, que si confiamos en Dios todo va a salir bien, que vamos a tener paz, tranquilidad. Entonces, para mí es eso, ¿no? Como ese sentir, ese llamado que nos hace Dios a través del Espíritu Santo a servir, a llevar su palabra a las demás personas que lo necesiten. Perfecto, exactamente. Entonces, es ahí donde nos vemos involucrados en el plan de Dios porque somos llamados y sentimos responsabilidad, asimismo, responsabilidad, Amén. porque uno va por la calle y alguien sufriendo y uno, si usted no para, si va en su moto, su carro, caminando, ¿qué tendría esa señora? Pero el hecho que te pregunte qué tendría esa señora, más bien tú te quieres decir, ¿por qué no paré y le pregunté, hice una oración? Porque no me detuve. Por ejemplo, a mí me pasa el diario, a diario, por ejemplo, ver unos migrantes, ¿cierto? Yo cuando viajaba y
en las carreteras, todavía no estaba la pandemia, pero esas carreteras de Cúcuta, de Arauca, lo que es frontera, ¿no? Dios mío, ver ese desfile, esa peregrinación, yo me acordaba del pueblo de Israel. Y a veces yo iba en ese bus y paraba el bus por ahí, volteaba a ver por la ventana y una madre con esos niños en los brazos y digo yo, Dios mío, si a veces la mamá no quiere ir a la tienda a una cita médica con el niño en los brazos porque pesa, ahora cómo será una persona caminando en una carretera que no sabe dónde va a dormir, no sabe dónde va a Sí. comer. Esas cuestiones me quitaban el sueño dentro del bus. A veces prefería no ver, pero uno no aguanta la tentación de ver las personas. O sea, ver humanos en esto es muy difícil, muy difícil. Por mí que se use separar un momento y decir, bueno, cuántos pudieran subir. Pero bueno, la vida tiene sus costos y lo que nosotros podemos hacer es llevar la palabra de Dios porque le podemos cambiar el día a una persona así. Y le Amén. podemos cambiar el día a una persona dándole una palabra. A veces es solo una palabra. A veces lo que necesita. Es solo una palabra de Dios. Ana, hay gente que solamente necesita que en un momento le digan que Dios lo ama y que todo va a estar bien. Solamente a veces necesitan eso. No necesitan más. Y solo con eso pueden fortalecer y renovar las fuerzas del alma, del espíritu y las naturales también. Porque el ánimo ayuda a fortalecernos. Pastor Pastor, Pacheco, dime, perdón. perdón, esto es que, pastor, mire, el ánimo es algo muy importante, porque si usted una persona está triste, mal, usted le da un buen trato, usted le da una explicación o cualquier cosa de buena forma, eso sube mucho la energía, el ánimo Exactamente. y agrada a todos. Entonces, esa es la forma y que yo digo, porque sí, el mundo tiene muchas necesidades y a veces uno mira a muchas personas que pasa y de verdad uno como mamá, uno mira a esos niños, no se desgarra el Sí, corazón. Yo cuando puedo les colaboro, no les doy dinero, pero sí les digo, vamos y les compro comidita y les doy porque soy mamá. Pero cuando ya miro muchachos que uno no se puede acercar, uno lo único que queda es pues pedirle a Dios sí, le dé entendimiento y sabiduría y que pueda salir de esa situación en la que se encuentra. Pero personalmente, cuando yo he estado triste, de pronto en mi trabajo o algo, yo llego a la iglesia y yo siento que mis hermanos me saludan tan agradados, mi pastor, mi pastora, los demás hermanos, eso a mí me sube un ánimo de una cosa inmediata. Yo, Dios, son inmediatamente. muchas batallas, pero mira, acá tú me estás demostrando tu amor y tu fortaleza para que me fortalezca. Es Uy, algo muy bendito bonito, Dios. ¿no? Es importantísimo. Aparte pues, lo que estamos inyectándole ahí es la energía al espíritu, ¿no? Y el espíritu, pues, recibe esa palabra y el espíritu se encarga de tocar nuestras emociones y nuestras emociones se encargan de despejar el pensamiento. Porque ¿quién no se siente agradable con un buen trato? ¿Cierto? Aunque el capellán estamos listos hasta para que nos den un maltrato y no dejarnos tocar por nada de ello. Pero hablemos de los que todavía están comenzando o los que ni siquiera saben de lo importante que es Dios para la vida de ellos. Perfecto. Gracias, hermana Luz Estela, por ese aporte tan bonito también. Pastor Pacheco. Vamos a ver si el pastor está por acá disponible. Buenas tardes, mi pastor. Pastor Hugo, Dios me le bendiga. Compañeros, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. No solamente está disponible, sino muy elegante, pastor. Bendiciones. Bien, bien, sí, señor, ¿cómo me le va? Bien, bien, bien. ¿Qué aporte nos daría, pastor, aquí en este tema tan hermoso? Ya nos enchufamos. Pastor, la verdad estaba tratando de conectarme Sí. porque no tenía audio, pero si me recuerda ahí el tema para darle ahí una opinión. Ok, hablando de lo importante que es aceptar el llamado de Dios y evocarlo, transmitirlo a otras personas a través del servicio. Y hablábamos de Isaías capítulo 61, que son versos muy conocidos, donde la Biblia dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Y habla de todo el beneficio que recibirán las personas, los presos, los oprimidos, los enfermos.
les comentaba y nos comentaban las hermanas de Lida y los Estela, lo importante que es tener sensibilidad con el que sufre y hacer la obra con el ministerio que Dios nos ha entregado. Imagina, el pastor está activo todos los días, prácticamente hace la obra del capellán. ¿Qué nos diría frente a esto, pastor? Bueno, pastor, es un consejo, digámoslo así, o es una labor que uno como capellán en este proceso, pues, debe estar consciente de que se va a enfrentar a muchas situaciones de estas en las que tiene que estar, como decimos nosotros, 24/7, dispuesto a dar un consejo, a contestar una llamada, como usted mismo dice, quizás visitar a los enfermos, visitar a los presos. Sí, entonces es una labor que no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, el Señor nos la ha dado, ¿sí? Y por eso, pues, debemos inquietarnos cada día por aprender cada día de no hacerlo de cualquier manera, sino hacerlo de la manera correcta, como a Dios Sí. le agrada, ¿sí? Perfecto, claro que sí. Eso es importante lo que dice el pastor, contestar una llamada, ¿no? O hacer una llamada. Es importantísimo. A veces tenemos el sentir de que alguien tiene necesidad y no obedecemos a ese sentir, que es una revelación de Dios directa al Espíritu. Pero qué bueno que estemos entendiendo los propósitos, los grandes propósitos que vienen a nuestra vida ahora como capellanes. Porque el capellán no solamente está dispuesto a hacer la obra dentro del templo, en el recinto, no solamente está dispuesto a estar en el culto, sino que al salir del recinto sigue haciendo su trabajo, el trabajo para Dios. Hablamos de las prioridades que tenía Jesucristo con cada una de las personas, ¿cierto? En cada uno de los planos y dimensiones. A pesar de las leyes que existían, Jesús hizo la obra. Jesús no le importó acercarse a los que tenían lepra, a los que tenían mala reputación, a los pecadores públicos, a los despreciados, a los marginados, a los desechados de la sociedad. Él, sin importar el testimonio de cada persona, se acercó y les brindó la oportunidad de tener dignidad y autoestima. ¿Cierto? Se dejó ver como esa palabra, como ese verbo hecho carne, esa palabra encarnada, se dio a aquellas personas y les mostró que podía acercarse a ellos sin importar cuál fuera su condición. Porque la sociedad y a veces la comunidad, y lamentablemente a veces algunas comunidades cristianas, se enfocan en que si alguien ha cometido algún tipo de error ya no es digno. O que ciertas personas, al perder la dignidad, ya están desechados. Y nosotros somos agentes de paz, embajadores de Cristo, dispuestos a luchar por aquellos que aún perdieron la dignidad, que la sociedad los desechó, que la sociedad dice ya no tiene remedio. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero algunas palabras de que pudiera decirle una persona cuando no ve reparo en la conducta de otro. A ver, alguna palabra de esas que nosotros escuchamos a veces. Por ejemplo, yo escucho alguna que, bueno, esa hasta me la decían a mí, la oveja negra de la familia. A ver qué otra palabra ustedes han escuchado así como esta. A ver si se acuerdan por allí. Yo Sí. casualmente hace 8 días estaba llevando unos documentos de mi oficina al archivo y Sí. pasaron 2 niños de la calle. Ellos iban hablando, no, yo llevo 7 años que me fui de la casa, y el otro dijo, no, yo ya llevo 12. Entonces el celador de ahí del edificio llegó y dijo, ¿qué tal esos vagos? Pero entonces me pareció una expresión muy cruda, muy fuerte, porque son unos niños, ¿no? Yo me quedé sorprendida porque eran unos niños por ahí de 14, 16 años, y pues uno no sabe
qué circunstancias lo llevó a eso, ¿no? Entonces Sí. me dio como tristeza que el celador lo primero, ¿qué tal esos vagos? Esa expresión a mí me dolió, porque uno no sabe qué ha pasado a esos niños para que hayan tomado la decisión o la necesidad o cómo se sintieron tan incómodos en su casa que les tocó ir de ella. De pronto Esa existía... palabra, sí, fue una Sí. palabra, me pareció una palabra despectiva. Sí, perfecto, sí. Porque pues no sabemos bajo qué circunstancias de maltrato, ¿cierto? De violencia intrafamiliar, algún Sí. tipo de agresión psicológica. Bueno, todo lo que un niño está expuesto muchas veces en la violencia intrafamiliar, lo que se vive dentro de los hogares. Nosotros aparentemente tenemos el control de muchas cosas. No sabemos qué pueda pasar, o Dios nos guarde, pero hay otros hogares donde lamentablemente pues, los niños han tenido que huir, las niñas han tenido que huir para tener un respiro al menos del maltrato que se vive. Hasta Claro. llegar a quitarse la vida, Pastor Hugo, mire ese niño de Estoy 10 diagonal a, años, de estoy 10 diagonal a añitos. él, hermano Uy, Erika. Señor, Estoy diagonal, ¿verdad? vivo diagonal aquí a la torre, donde hoy el niño a las 9:40 de la mañana se quitó la vida. Sí, 10 Increíble, años. exactamente. 10 añitos. Aquí en Arauca. Sí, aquí en Arauca, diagonal aquí a las torres. Ay, qué Perdón, triste, diagonal aquí a mi casa, que son las Torres Laureles, ¿cierto, hermana Edna? qué Sí, triste. sí. Eso es muy triste. Eso es muy triste. Aparte de todo lo que nosotros conocemos de la palabra de Dios, pues muy triste. Porque para este tiempo nos damos cuenta toda la orientación que se necesita. Y que el niño aparentemente realizó la acción estando la mamita allí. Pues yo soy Sí. uno de los que a veces veo, que si mi hijo se me encierra mucho tiempo, yo voy y lo busco. Yo voy y le toco la puerta. Entra. ¿Qué haces, papá? Mi hija, ¿qué haces? No porque viva desconfiando de eso, sino porque esa es nuestra misión como papás, ¿cierto? Ser Así es. cuidadores, protectores. No sobreprotectores, pero sí hay que proteger. Veamos, estos niños, como dice la hermana Luz Estela, pues al menos tomaron la decisión de irse de la casa y no quitarse la vida. Pero otros, pues están expuestos a tomar decisiones, digamos, en circunstancias con más definición ya, algo más definitivo, me quito la vida. ¿Cuánto trabajo hay que hacer? ¿Cuánto Sí, sí. trabajo hay que hacer? Que no, los profesionales Yo sociales creo, no alcanzan, Pastor, ¿sí? Pastor Hugo, yo creo que en este tiempo que estamos nosotros viviendo, tenemos mucha responsabilidad de Demasiado. orar, sobre todo por los niños, ¿no? De los colegios, por la situación que se está viniendo o se está viviendo ya. Sí, Entonces yo creo que sí, tenemos un exactamente. trabajo. Hay mucho que hacer. Ajá, por ejemplo, yo les voy a preguntar, disculpe que les pregunte aquí en qué trabajan ustedes. Bueno, yo sí me encuentro con la hermana Edilma allí, pero nunca le he preguntado. La veo siempre muy trabajosa, pero nunca le pregunto pues exactamente qué hace. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué les voy a preguntar en qué trabajan? Una sola, una sola respuesta yo necesito para decir en un momento qué hacemos después que termine este curso o en medio de este curso. ¿Cierto? Sí. Por ejemplo, la hermana Edilma se desempeña como Pues yo hago la labor del trabajador social. labor del trabajador social. Ujú. Perfecto. En la Comuna 3. Sí, Ahí nos vemos siempre para mi sí, cita de la atención. sí, sí. La hermana Luz Estela, creo que se nos fue la hermana Luz Estela. Bueno, el pastor Pacheco, pues él se desempeña como pastor. Como pastor. ¿Qué No, pastor, podemos? es que Bueno, pastor a Hugo, veces se me va la voz del pastor y me llega. Entonces, Ah, ok, ok. no, pero Entonces, tranquilo, hermana, Pacheco, sí. bueno, el pastor Pacheco se desempeña, bueno, como pastor. sí, señor. Bueno, usted sabe que uno como pastor pues tiene muchas profesiones, ¿no? Sí, 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 Pero exactamente.
ninguna con título, pero delante aquí el hombre, pero delante de Dios, sí, porque uno es psicólogo, es padre, es maestro, bueno, sí, y tiene que uno prepararse, como quien dice, para desempeñarlas todas de la mejor manera. Exactamente. Y hablando un poco del tema de que ustedes hablaban ahí de las situaciones en las que nos vamos a enfrentar, uno como pastor se encuentra muchas veces con personas que dicen, ya mi vida no sirve de nada, ya para qué seguir adelante, mejor me quito la vida, mejor me suicido, ¿sí? Entonces, personas que han sido humilladas, maltratadas, ¿sí? Incluso yo lo viví en carne propia, ¿sí? Porque cuando estaba un poco joven, mi tío nos decía, es que ustedes no son nadie, mis hijos son profesionales, ¿sí? Son policías, esto, y usted y su hermana no sirvieron para nada, ¿sí? Pero no todos nacimos para tener una profesión académica, por decirlo así. Sí. Tenemos un llamado de parte de Dios que ejercer, ya sea de la parte académica o de la parte secular o de la parte espiritual. Importantísimo eso que usted dice, pastor. Me parece hermosísimo. Así es, desde donde estamos, desde donde Dios nos permite, hay hacer esa labor espiritual, desde donde estamos. Perfecto. Pastor, le corté para decirle que estaba muy bonito lo que estaba diciendo, pero no lo dejé cerrar. Sí, señor. Bueno, sí, mi pastor, perfecto. Eso es lo importante, lo que nosotros debemos entender es que de donde estamos, algo podemos hacer. Hermana Luz Estela, ¿usted se desempeña como? Bueno, primero que todo le quiero decir al doctor Pacheco, al pastor Pacheco, perdón, que lo felicito, que tiene la mejor profesión del mundo, lo mismo para el pastor Camejo, porque ser padres espirituales yo creo que es la bendición más grande, porque el ser humano está dividido en espíritu, en físico y alma, y tiene que tener esa armonía. Yo hace poco pasé por un cáncer de tiroides hace como un año, 2 años, y estoy en tratamiento, y eso me hizo volver a retomarme a la iglesia, porque yo estuve de niña en el movimiento misionero, pero mis padres siempre estuvieron en Dios es amor. Y yo retomé a raíz de esa enfermedad a buscar esa paz, porque cuando uno está enfermo, uno es una desesperación horrible, y uno es Dios, yo no puedo, ayúdame. Y me entré a la iglesia y yo ya, o sea, Señor, si es tu voluntad que yo me vaya, que me quede, o sea, pero en la iglesia, mi pastor, todos me hicieron como entrar, como buscar esa armonía, esa paz, ese equilibrio que mire, gracias a Dios, hoy estoy tan bien, me ha ido tan bien con mi tratamiento, todo me ha salido ya negativo, entonces me siento tan bendecida y por eso yo digo que... Entonces, por eso yo digo que la profesión de pastor es la más bonita, o sea, estabiliza, armoniza la vida del humano, sí, ¿no? Y nos hace como pensar, Dios está contigo, Dios, y es verdad, o sea, Él está todo el tiempo con nosotros y nos está protegiendo. Lo único que hay que hacer es buscarlo y servirle. Entonces, yo los felicito por esa profesión tan hermosa. Yo soy de profesión abogada, ya hace 15 años me gradué. Tengo varias especializaciones y me desempeño como secretaria del Juzgado Primero Administrativo aquí en Arauca. Más o menos llevo 11 años. Lo que me desempeño es todo lo que es administrativo, las demandas del Estado con particulares. Así que cualquier cosita, alguna asesoría que necesiten, con mucho gusto se las puedo dar. Perdón, en el administrativo. Sí, señora, el primero administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, mucho trabajo, mucho estrés. Creo que a raíz de eso me dijo mi cirujano de cabeza y cuello que me había dado este desarrollo de la tiroides, ese problema que tuve de cáncer. Entonces, ¿esto qué? Pero que, bueno, ya gracias a Dios lo he superado, y por eso le digo que no importa título, no importa nada. Lo importante es tener a Dios en su corazón, ser un excelente ser humano y ver la vida de a mí, particularmente a mí me ubicó, me puso los pies en la tierra y dijo, ya no más,
el trabajo, noches trasnochando, sábado, domingo trabajando, no, porque tú tienes dos personitas hermosas, que esas son las que más necesitan de ti, las con las que tú necesitas compartir. Tengo como 5 sobrinos que adoro, que están pequeños, y yo, eso es lo que yo tengo, porque cuando estás en esa balanza, tú aprendes a valorar que tienes a Dios primero y a tu familia. Entonces eso a mí me sirvió, y por eso hoy en día estoy aquí preparándome con ustedes para servirle a Dios, porque me parece que esa es la profesión más preciosa que hay. Perfecto. Gloria a Dios. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Luz Estela. Entonces, notemos desde dónde estamos y podríamos hacer tanto. Por ejemplo, Sí, en la parte de los derechos humanos, el capellán como agente de derechos humanos, pues mire cómo nos ayudaría la hermana Luz Estela, es abogada. Nos ayudaría Sí, a tener digamos así, a grandes rasgos, una buena información de cómo nosotros, como agentes de paz, como capellanes, podríamos colaborar en todos los procesos en las comunidades que tengan que ver con derechos humanos o con leyes, definitivamente. Sería importantísimo. La hermana Edilma, imagínate dentro de su trabajo, cuántas personas no llegan al trabajo social, porque hasta sí, donde sea sí, la sí. trabajadora social es una de las más buscadas en el hospital o en la comuna después de que se sale del consultorio. Sí, así es. Sí, Exactamente. no, y excelente, o sea, yo me he sentido muy, o sea, creo que desde ahí Dios me colocó, tú sabes que yo estuve incapacitada durante casi 3 años y algo. El Señor me llevó nuevamente con un propósito, y es que cuando abrieron el centro de salud, lo habían tomado para hacer los abortos ahí, y yo Santo llegué Jesús. precisito. Y yo entonces empecé a orar y a meterme en oración y a deshacer toda esa obra del diablo, porque eso no proviene de Dios. Y bueno, para la honra y gloria del Señor, a veces los médicos me mandaban a las niñas allá, y yo lo que hacía era convencerlas para que se fueran y no volvieran. No volvieran. Yo, obvio, yo se las Protegiendo la quitaba, vida. se las arrebataba de ahí. No, señor, ¿usted qué le pasa, no? Entonces, Bendito bueno, sea Dios. gloria a Dios, yo le doy la honra y la gloria al Señor por mi trabajo. Y bueno, gracias al Señor, como usted sabe, pastor, yo también hago la obra del Señor, y Sí, poco a sí, poco sí. voy. Sí, sí, Perfecto. Eso es importantísimo. Entonces, note que cada perfil que tenemos es un espacio maravilloso en el que abrimos para aprovechar estas oportunidades de servir a Dios. Como yo les decía, llegan momentos en que por el trabajo, por ciertas cosas, por el contrato, no nos van a permitir hablar de Dios directamente, pero la obra de Dios sí se puede hacer, sí, porque Él está claro. dentro de nosotros. Así no Sí, nombremos en un solo momento a Dios, las palabras tienen poder y algo de Dios siempre va a decir. sí, amén. Así es. Algo de Dios siempre va a decir. Entonces, mire, ¿quién es un capellán? ¿Qué hace un capellán o una capellana? Por eso les pregunté con el debido respeto, ¿no? Les pregunté por qué, porque ¿qué hacen ellos? Uno, reconocen sus límites y trabajan en una relación interdisciplinaria con profesionales de la salud al fin de llegar a restaurar salud integral de las personas que solicitan ayuda. El capellán o la capellana ha aceptado el llamado de parte de Dios para servir en el ministerio de la consejería profesional, guiar, sanar, conciliar, sostener a las personas en las crisis y en los problemas emocionales y espirituales. Eso es un capellán. Por eso nosotros, el capellán no va a dejar de estudiar, y ustedes se van a dar cuenta. No va a dejar de estudiar, va a involucrar su trabajo espiritual con su trabajo secular, con su profesión, con Claro. su vocación. Esto va a ser un engranaje que lo va a convertir en un personaje, en el buen sentido de la palabra, apetecido para el servicio, porque aquí nosotros tenemos que colocar al servicio el ministerio, los talentos, los dones, las capacidades y hasta nuestras, digamos así, nuestras habilidades del trabajo. Aquí nosotros hacemos todo ese servicio. Dice,
que el capellán o la capellana debe estar entrenado o entrenada para asistir a niños, niñas, adolescentes, adultos en sus problemas emocionales, espirituales. Claro que sí, estamos entrenados y nos vamos a entrenar aún más para esto. Dice, debemos estar conectados a una institución religiosa reconocida, quiere decir legalmente constituida, ¿cierto? En la parte eclesiástica es importante. Aceptar el rol como agente de cambio en la sociedad, fortalecer los principios, la moral, la cívica que hablamos la clase pasada, y hacer parte de aquellos hombres y mujeres que están enlistados para fortalecer el talento humano. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en grupo, y creo que la hermana de Vida y la hermana de Estela le acontece esto, cuando trabajamos así en grupo, cuando tenemos esos, estamos al lado de nuestros compañeros de trabajo, pasamos todo el tiempo, la mayoría del tiempo al lado de ellos, pues a veces la convivencia se hace un poco extraña y un poco difícil. Nosotros Sí, estamos allí, con una grande responsabilidad, mantener ese clima laboral, que realmente sí. es el ambiente espiritual. Realmente es el ambiente espiritual. Yo he trabajado como conferencista para así, lugares, para instituciones como el bienestar familiar, como algunos operadores de proyectos que trabajan con el bienestar familiar. Y he sido invitado a hacer, junto a los psicólogos, el bienestar social y el trabajo en el clima laboral. Y siempre los psicólogos me decían, Hugo, ¿por qué cuando tú hablas hay tanta paz? Yo trato a veces de convencerlos y me duran 2, 3 días y otra vez pasa lo mismo. Y yo le explicaba, doctor, usted es un excelente profesional si logra calmar 2, 3, 4 días o una semana. Usted es un excelente profesional, porque esto solo lo puede hacer Dios. Mantener la paz. Entonces, llegar al corazón de alguien para que mantenga, sostenga la paz y deje de ser, en el buen sentido de la palabra, no utilizándola de pronto más allá, hostil en el equipo de trabajo, en el grupo de trabajo, pues llegar a que esa persona se calme, solamente Dios lo puede hacer. ¿Cómo nos gustaría que nos entendieran nosotros decirle, lo que pasa es que el diablo está metido aquí de cabeza, pero no podemos decirlo así, por respeto, por muchas otras cosas, pero sí podemos algún día trasladar a esas personas a un lugar donde puedan escuchar mejor, ¿cierto? Sí, así es. Donde puedan Pero escuchar mejor. mire que el mismo Señor lo hace, pastor. Sí. Muchas veces yo trabajé con un director y yo sí veía que el hombre donde yo caminaba, él como que no me quitaba la mirada, ¿sí? Hasta que se acercó y me preguntó, ¿usted qué tiene? ¿Cómo así que tengo de qué? No, es que usted es diferente a las demás personas. A usted se le ve algo diferente. Pues obvio que yo no iba a desaprovechar la oportunidad. Y resulta que iban a construir la capilla ahí en el materno. Sí. Y él me llamó a mí a decirme que pues él creía que ser cristiano es ser un católico o algo Sí. así, con imágenes y todo. Entonces él me llamó, Edilma, usted que conoce, usted que sabe, dígame cuál de estas imágenes está bien para la capilla. Y yo fui colocando las manos y anulando y cancelando en todas tres. Yo le dije, ¿quiere que le diga la verdad, doctor? Ninguna de las tres, porque es que eso a Dios no le agrada. Y mire que a través de eso yo logré que se hiciera un culto allá. Uy, ¿Se bendito hizo? Dios. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Bendito Entonces, Dios. el mismo Señor hace cosas que uno a veces ni lo espera. Y es una bendición de parte del Señor cuando eso sucede, ¿no? Claro que Entonces, sí. Claro que sí. ¿por qué? Porque es que ahí es donde nosotros pasamos a ser esa luz, ¿cierto? Pasamos a ser esa luz donde en realidad ellos ven algo diferente en nosotros. Y bueno, la honra y la gloria para el Señor. Amén. Es que ese es el capellán. Es decir, aquí ustedes se van a dar cuenta que ustedes sí están llamados a esto. Que ustedes sí Sí, están llamados a esto, porque tienen la sensibilidad. Ahora, cuando ustedes se den cuenta que el capellán está en la empresa, el capellán está
en las fuerzas militares, que el capellán está en el hospital, que el capellán está en los centros geriátricos, que el capellán está en lugares donde no pueden acudir todos los pastores a la vez, porque hay mucho trabajo. El trabajo de un pastor es mucho. Y tienen que existir capellanes, hombres y mujeres enlistados para ayudar a hacer este trabajo. Cuando usted llega a un lugar y dice, yo soy pastor de tal lugar, a veces las personas dicen, caramba, no viene a hablar del lugar de donde él es. Sí, sí, sí. Pero cuando habla de un capellán, la gente a veces dice, ¿cómo así? ¿Qué es un capellán? No, un capellán es un hombre que no tiene ningún problema de hablar de Cristo en cualquiera de los campos, porque él no va a hablar de su iglesia, él va a hablar de Cristo. Y es una de las cosas que debe hacer el capellán. Si te Amén. preguntan de dónde eres, lo puedes decir. Si no, no menciones. Menciones que eres de Cristo, porque muchas personas están inmediatamente esperando que digas a dónde perteneces para decir, no, es que este viene a hablar de su iglesia. El capellán siempre va a hablar de Cristo. Si le preguntan, responde. ¿Dónde te congregas? Tal lugar. De lo contrario, él siempre va a respetar de dónde son esas personas. Si son católicas, si pertenecen a otra comunidad, si son mormones, si son de, digamos así, de la confesión religiosa que sea. Nosotros hacemos la obra de Dios. Nunca hablamos de nuestra iglesia, al menos que alguien nos pregunte. Cuando nos preguntan, entonces, ahí sí hablamos. Pero Amén. nosotros hablamos de Cristo, ¿cierto? Y uno dice, soy capellán, porque es bajo esa figura de capellán que usted le dice, siga. ¿Cómo le parece? Porque las instituciones conocen esa figura. A ellos le Sí, sí, hablan del pastor y ellos dicen, no, muchas gracias. Le hablan del capellán, claro que venga. sí, sí, así es. Perfecto. Un capellán, una capellana, una persona religiosa, profesional en lo que hace, en su vocación, porque el hecho de realizar un trabajo por mucho tiempo ya nos hace profesar que somos allí experientes profesionales. ¿Cierto? Es una persona que ve en su papel el cambio positivo de la sociedad, ¿cierto? Es consciente de que él está para intervenir la sociedad con la palabra de Dios y bueno, con la profesión también. Y nos imaginamos a un capellán psicólogo, ¿cierto? Nos imaginamos a un capellán pastor, nos imaginamos a un capellán abogado, a un capellán trabajador social, a un capellán teólogo. Eso es hermosísimo. Los Sí. capellanes portamos uniformes. Y en el uniforme, por ejemplo, se escribe capellán teólogo, capellán psicólogo, capellán pastor, capellán abogado. ¿Cómo le parecen estas figuras cuando usted llega a un lugar? ¿Pero? No importa, como decía el hermano, no importa el título, pero la figura de capellán más, la vocación o la profesión, esto abre un espacio importantísimo. Ajá. Sería, o sea, el capellán yo creo que le abre las puertas donde usted quiere ir. Donde usted quiera ir, ahí están las puertas. Exactamente, exactamente. Esa es la parte. Por eso existe esa figura de capellán, para que más o menos vayan entendiendo qué es lo que realmente nos estamos, de lo que nos estamos invirtiendo. Es una persona capaz de motivar, animar, usar recursos sociales, espirituales, emocionales, expresar todo el potencial posible para intervenir la sociedad y la comunidad. Perfecto. Ahora vamos a entrar a ver un poquito las capellanías. Vamos a entrar un poquito las capellanías. Existe la capellanía militar o castrense. Déjenme por favor colocarle aquí esta palabra para que no se nos olvide nunca. Pastor, ¿yo puedo imprimir el material? Claro que sí, yo se los voy a enviar la diapositiva, hoy mismo se las envío y ustedes lo pueden imprimir, claro que sí. Sería Sí. excelentísimo, para que usted sabe que así el teléfono de pronto se les daña o el computador y pierden ese material. Aunque si Sí. ustedes no sabían, vamos a entrar a una plataforma donde usted se le llega a perder el material, usted lo puede buscar aquí. ¿Vale? Perfecto.
Listo. Capellán militar o castrense. ¿Qué hace este capellán? Este capellán es un hombre que tiene la capacidad de poder ayudar a nivel personal, emocional y espiritualmente a todos los integrantes pertenecientes a las Fuerzas Armadas, policía. Los bomberos también pertenecen a los castrenses, al diseño castrense. Policías, marina, ejército, todo lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas y Militares. ¿Qué hacen estos capellanes? Estos capellanes se encargan de llevar la palabra de Dios y la consejería. Escuchar es algo muy importante. La habilidad de la escucha es una habilidad que se maneja mucho en la parte de psicología y en casi todas las disciplinas sociales, en la labor pastoral, porque no todos tenemos la habilidad, o más bien, no todos tenemos esa capacidad desarrollada, esa paciencia de sentarnos a escuchar a una persona hasta que nos relate una situación y nosotros poder darle una consejería. Hay niveles de consejería. Hay consejerías pastorales, hay consejerías psicológicas, hay niveles muy altos de consejerías que nosotros podemos ir tomando de acuerdo a la preparación que tenemos o que tengamos o la que podamos conseguir. Pero aquí hay que tener muy claro que vamos a encontrarnos con personas con problemas personales muy profundos y vamos a tener que encontrarnos con algo que se llaman trastornos mentales muchas veces por la guerra. Vamos a encontrarnos con una serie de diseños así psicológicos que son muy importantes identificarlos como algunos problemas mentales de conducta y de comportamiento dentro de la fuerza militar. Porque estos muchachos trabajan bajo presión. Sí. Estos muchachos tienen una presión que quizás nosotros no conocemos. Yo pertenecí a uno de estos lugares solamente prestando el servicio militar y fue una presión psicológica muy fuerte, más por la zona. Lo que ellos viven están muy propensos también al suicidio, a la violencia intrafamiliar, al feminicidio, ¿cierto? O sea, estos grandes héroes de la patria están siendo confrontados diarios porque ellos se levantan y ellos son objetivo militar. Sus familias son objetivo militar. La vida militar tiene muchos reglamentos y como militar tienes un pie afuera, como lo decimos coloquialmente, y otro en la cárcel. Entonces, esta presión es muy fuerte y nosotros tenemos que estar dispuestos a tener una consejería. Vamos a ver un módulo que se llama el capellán como consejero, donde vamos a encontrar errores de los consejeros, donde hay cosas que nosotros no debemos mencionar ni hacer, como revictimizar a una persona. Uh-huh. Entonces, la capellanía militar es ejercida por aquel capellán que tenga ese sentir también, ¿cierto? Que de alguna manera tenga ese sentir por ayudar a nuestros héroes de la patria en la consejería. De cada uno de estos vamos a ver un módulo. Este es un bosquejo. La capellanía hospitalaria. Aquí vamos a tener un trabajo bastante complejo. Aquí vamos a encontrar en la capellanía hospitalaria personas que están a punto de ser intervenidas quirúrgicamente, que acaban de recibir una noticia muy fuerte acerca de una enfermedad terminal. Aquí estamos como frente a las personas que están iniciando esos procesos. ¿Cómo se llaman esos procesos, hermana Elina? Cuando ellos van a comenzar así, cuando reciben la noticia de que van a ser intervenidos quirúrgicamente, que tienen una enfermedad terminal. ¿Cómo se llaman estos procesos normalmente? Bueno, es a ellos, o sea, se les tiene que preparar, ¿cierto? Exactamente. Preparar para, Exactamente. para que ellos
puedan, para que la noticia o lo que les están entregando, obviamente no se les haga tan fuerte a No se ellos, les ¿sí? haga tan fuerte. Perfecto. ¿Dónde aparece el capellán allí? En la consejería y la ayuda espiritual. Ajá, es como si fuera una consejería, eso se llama psicología, ay, ¿cómo es? Se me escapa la palabra ahorita. ¿Auxilios psicológicos? No, eso es psicología Clínica. clínica. Sí, Esa señor. es. Ahí es donde entraría la persona a preparar la persona para que reciba la noticia. Exactamente. Ellos Ujú. reciben la noticia y nosotros recibimos el impacto con ellos, los Sí, capellanes. sí, así Ahí es. estamos para hacerles soporte. Caramba, Dios hace milagros, vamos a enfrentar el proceso. Aquí estamos. Caramba, que nuestro pastor, nuestro capellán en el momento difícil le diga a uno, Hugo, Edisma, Iván, pues Estela, aquí estoy, caramba. Como lo decíamos, hasta nos sanamos, hasta nos sanamos. Porque es Sí, que amén. esto no lo hace cualquier persona. O sea, que nos anime y nos diga, no es que aquí estamos, es que aquí estamos con usted. Caramba, uno sabe que un representante de Dios en la tierra tiene un peso poderoso. Amén. Entonces, mientras el psicólogo clínico hace ese trabajo, nosotros estamos allí. Y bueno, y si el capellán es un psicólogo clínico, bendito Dios, pero con el hecho de Sí, que sea el capellán, el orientador espiritual, está ahí, porque es en el espíritu donde la persona puede superar el dolor. ¿Sabía usted que el dolor del alma se supera primero en el espíritu? Porque el sí, espíritu es amén. por donde nos conectamos con Dios. Esa es la capellanía hospitalaria. Como le digo, de cada uno vamos a tener un docente. Yo voy a estar en algunas y en otras voy a hacer todo lo posible porque el profesional en la rama esté. Pastor Iván, levantó la mano. Sí, señor. Bueno, quería comentar algo debido al tema. No sé si usted se acuerde de nuestra hermana Yané Abril en Cúcuta. Claro que sí. Bueno, Claro tuve que la, sí. tuve la oportunidad de ir a orar en mis primeros pasos como cristiano, digámoslo así, a orar por ella y cuando estaba ahí ya prácticamente en el momento de morir, por decirlo así, nuestra hermana Yané, oramos por ella y fue, me acuerdo tanto que fue mi primer revelación, por decirlo así, la primera vez que Dios me habló para alguien. Y yo se la entregué tal como Dios me la daba, ¿sí? Yo le decía, hermana Yané, la veo a usted ahí sentadita en esa mecedora y veo un personaje de blanco que la levanta a usted, la toma de las manos y la levanta. Pero yo no le dije, Dios la va a sanar, ni Dios se la va a llevar. Simplemente le dije, mi hermana, prepárese porque Dios la va a levantar, ¿sí? Entonces, y sabe el pastor que muchas veces cometemos errores, ¿no? De quizás decirle, yo me podía haber emocionado y haberle dicho, hermana, Dios te va a sanar, Dios te va a Exactamente. levantar, ¿sí? Pero bueno, Dios me dio la sabiduría, vuelvo y repito, porque era mi primer revelación y yo le dije a mi hermana, prepárese porque Dios la va a levantar, ¿sí? Y bueno, no sé, Dios me ha usado en esa área, ¿sí? Incluso mi esposa en ocasiones me molesta y me dice, ya no ore por nadie, porque Se lo manda papito Dios. sí, Ay, porque ay, ya llevo 8 en la lista. exacto. Sí, Llega en el momento preciso. sí, de verdad Pero que bueno, sí. gloria a Dios. Amén. Entonces, mi hermanita ya neuro un mes y murió, ¿sí? Y ya me ha pasado, como le digo, varias veces en las que voy y oro por alguien y por lo menos oré por un compañero que estaba enfermo a mediodía y en horas de la tarde, 5 o 6 de la tarde murió, ¿sí? Sí. Entonces son situaciones en las que uno como capellán en este momento debe ser muy sabio para poder orientar la familia, para poder orientar la persona, ¿sí? Porque no nos podemos llenar de emoción, sí podemos tener mucha fe, Sí. podemos tener la palabra, pero recuerden que hay algo que se llama la soberanía de Dios y Dios hace como Él quiere. Importantísimo eso, pastor. Y gracias por ese aporte tan valioso, porque precisamente vamos a mirar un diseño de la capellanía donde vamos a atender personas en el final de la vida.
Cuando hablamos de hospitalaria, están personas que están empezando procesos. A veces simplemente son cirugía o son estas noticias. Pero vamos a ver más adelante lo que es hospicio, que el hospicio sí es el final de la vida. Son personas que ya están desahuciadas. Donde ocurren milagros y donde nosotros tenemos que decirle, prepárense para lo que viene. Uy, muchas gracias, pastor. Mira, yo creo que este trabajo, esta labor tan hermosa, esta vocación del capellán, este ministerio, es para personas de mucha sensibilidad, definitivamente, porque aquí tenemos que enfrentar situaciones en las que nadie le gustaría estar, realmente. Sí. Dios. Sí, sí, así es, así es. Por eso le digo, ustedes son llamados a esto, porque si no fueran llamados, no estuvieran aquí. Sí, amén. Nosotros somos un instituto, pero nosotros no estamos diciendo, no, el que quiera ser capellán, venga. No, nosotros tenemos una selección. Es decir, que no todos pueden entrar a estudiar. Hay algunos que nosotros les ofrecemos otro diseño de estudio para prepararlos en otra labor. Capellanía empresarial. Es aquí donde estamos hablando de equipos de trabajo, relaciones interpersonales de equipos de trabajo, climas laboral o clima laboral, es el mismo. Es aquí donde nosotros vamos a las empresas y las empresas nos abren espacios de oración, de intervención, donde oramos con la gente, donde hacemos devocionales. Mira, hay empresarios que les encanta que se haga un devocional antes de comenzar Sí, la amén. jornada laboral. Y sabe algo, estas empresas contratan los capellanes, algunos de voluntariado y algunos capellanes, o sea, están incluidos dentro de la nómina de la empresa. Hay gente que contrata al capellán y le paga para que se quede allí. O sea, para que cumpla horario también, como digamos así, como un colaborador de la empresa, un empleado oficial de la empresa. Y aparte de eso, pues el trabajo que él hace es el de la consejería, el de estar en el oratorio, se llama más o menos el lugar, o en su oficina, donde va a hacer un trabajo muy parecido al del talento humano que hace el personal psicosocial, el psicólogo. Entonces, aquí, en la capellanía empresarial, es muy bonito porque usted va a tratar con personas que sienten presión por su trabajo. Los que hemos trabajado, que yo sé que el pastor Pacheco también lo ha hecho, para una empresa, para un lugar, ¿cierto? Para un operador, para cualquier diseño empresarial, donde nosotros tenemos que cumplir horarios, pues todos tienen metas. Hay que hacer el trabajo. Cuando las cosas no resultan, hay presión. Y hay gente, hay empresarios que se han suicidado por deudas. Hay trabajadores de las empresas que se han suicidado por malos procedimientos. Entonces, cuando la gente dice, ay, yo quiero ser empresario, qué rico ser empresario, yo quiero una empresa, y usted no sabe a lo que se está enfrentando. Se va a enfrentar a una presión psicológica y social de la que usted no se imagina, económica, de todo. Aquí hay un manejo de personal y desde las diferentes ocupaciones, profesiones, áreas de trabajo, pues como le decía, hay una presión muy fuerte. Se necesita liberar, desahogarse para poder cumplir la labor. Y hay empresas que lo han dicho con claridad. La gente que es cristiana tiene mayor rendimiento, mejor rendimiento. Están llenos de paz. Esa es la capellanía empresarial. La capellanía carcelaria, aquí es un lugar de una presión muy fuerte. Porque prácticamente en este lugar están confinados confinadas todas aquellas personas que le han fallado a la sociedad de alguna manera, pero también existen muchos inocentes. Entonces, podemos más o menos a grandes rasgos entender cómo viven ellos emocionalmente, confinados, con todo el deseo de ver sus hijos,
de compartir todos los días con su esposa, con sus hijos, con su familia, con su mamá, y que ya no pueden hacerlo. Aquí hay condenas de muchos años. Gente que no soporta, intenta quitarse la vida. En la capellanía carcelaria y en todas las capellanías intervienen tanto el personal seleccionado, el personal confinado, o de acuerdo sea la posición que tenga el personal, como también se intervienen los familiares, como también se interviene la parte administrativa, la parte operativa. Por ejemplo, en la cárcel existen los guardianes, y aunque ellos cuidan a estas personas, cada uno de nosotros tiene una gotera en casa, de la que muchas veces no queremos hablar, y que de la que algunas veces pues la tapamos y se abre por otra parte. Pero aquí hay un trabajo muy fuerte. Hoy hablé con la persona encargada, tiene unos 16 años, no sé si son 16 o 26 años trabajando en la cárcel, y él estará con nosotros para la capellanía carcelaria. Será algo pero excelentísimo. Existe capellanía deportiva. ¿Qué hacemos en la capellanía deportiva? Aquí servimos de consejeros para los deportistas. No es tan fácil ser un deportista de alto rendimiento. Hay personas que hacen deporte por hobby, otros por salud, pero el deportista de alto rendimiento tiene una responsabilidad muy grande. ¿Y cuál es esa responsabilidad? De cumplir los sueños, a veces. El sueño propio de la familia y la presión de los clubes deportivos donde pertenecen. De pronto pensamos, ¿qué tanto puede existir? La presión está donde nosotros tenemos que cumplir con obligaciones. Aquí tenemos la capellanía escolar y universitaria. ¿Cómo se supone usted que de pronto puede existir presión en ellos? Hermana Edilma, hermana José Esteban y Pastor Pacheco. ¿Cómo creen usted que podría existir presión en ellos? ¿O qué Claro, podríamos hacer? por muchas veces por los mismos compañeros, por presión por alcanzar los logros que se ha propuesto, presión por los profesores. O sea, hay bastante en la capellanía escolar, creo yo que hay bastante, Hay mucho que hacer. Presión de los padres. El estudiante tiene que responderle a los padres, tiene que responderle a los profesores, tiene que responderle al gobierno si es una beca, tiene que responder a todo. O sea, es decir, que aquí hay una presión muy fuerte en la capellanía escolar universitaria. Hay chicos que trabajan. Perdón, pastor, es que también son muchos factores los que influyen, ¿no? Hoy en día los chicos han salido como muy pilosos y hay niños que estudian hasta 2 carreras, niños de 17, 18 años estudiando 2 carreras y eso también a ellos les da como mucha presión y en un momento llegan como a desvariar, ¿no? Entonces ahí es donde me imagino que entra el capellán ya universitario o el de colegios. Y lo mismo los niños en el colegio, me imagino, si de pronto vienen de un hogar que pues no se entiendan bien o la familia también llegan con esas preocupaciones y llegan al colegio, entonces ahí me imagino que entra el capellán a darles guía, a darles tranquilidad. Exactamente. Lo que usted dice es muy cierto, lo que dice la hermana Edilma, claro que sí. No sé, Pastor Pacheco, si tiene algo para aportar a la capellanía. Bueno, pastor, como dice la hermana, son muchos los factores que afectan, pero tuve la oportunidad de compartir con una hermana de aquí en la iglesia. Bueno, ella está en la universidad, pero la psicóloga de la universidad le llamó la atención y le dijo, los objetivos son importantes, pero lo que más importante es su salud, ¿sí? Okay. Esa muchacha o esa joven es la que se frustra cuando pierde un examen, ¿sí? Cuando pierde dos punticos, entonces se frustra y se echa a llorar. Entonces yo le decía a ella, mira, May, desconéctese un poco del computador, de sus estudios, vaya de una vuelta, cómase un helado, saque tiempo para usted, porque no todo es el estudio,
tiene que refrescar su mente, tiene que refrescar su cerebro para que le trabaje bien, por eso muchas veces se bloquea. Entonces me tocó sentarme y hablarle y decirle, porque ella tenía unos objetivos, unas metas, y como no se le estaban cumpliendo, entonces se ponía más a estudiar y más a preocuparse. Entonces, exacto. Entonces, así como esas, hay muchas áreas en las que uno como capellán tiene que entrar a aconsejar, sí, aconsejar por muchas áreas. Definitivamente. Yo viví una experiencia en carne propia. Yo entré a la universidad estando en el pastorado y se me abrió ese espacio y entré a la universidad a estudiar la carrera de teología y filosofía en la Facultad de Ciencias Humanas. Pero aparte de eso, me dieron una oportunidad de estudiar en el SENA, una tecnología. Y aparte de eso, estaba estudiando inglés. Es decir, que se me dieron las tres cosas a la vez y yo no pude decirle no a ninguna. Y por ejemplo, mis hijos se acostaban a las 10 de la noche y ellos dejaban el computador libre, teníamos un solo computador, a las 10 de la noche y yo llegaba de la iglesia más o menos 9:30. Cenaba y estudiaba toda la noche. Yo por casi 5 años estudié de 10 de la noche a 2, 3, 4 de la mañana, 5 veces 6. Y entré en un estrés postraumático, cosa horrible. Y tuve que pararle. Pues no pude pararle a ninguno de las responsabilidades académicas, pero tuve que pararle porque llegué a un momento en que yo solo tenía tiempo para estar frente al computador. Cuando no estaba haciendo un trabajo, estaba viendo un video, estaba realizando el mensaje, el estudio de la iglesia. ¿Ves? Cuando salía de allí estaba visitando y cuando me di cuenta, tenía un cráter gigante en la familia. Un día, como pasando algún tiempo, le dije, ¿cuándo vamos a salir a comer algo? Entonces, uno de los miembros de mi familia me dice, pero nunca tienes tiempo. ¿Cuántas veces le hemos dicho y usted no presta atención? O, por ejemplo, si mi hija me hablaba, yo no escuchaba, no le entendía. Y muchas veces me habló y no me di cuenta y ella se quitó del lado. Estaba viendo un cráter terrible en mi familia y sin saberlo, estaba destruyendo la familia por la carga que había. Porque yo creí en un momento que mi esposa pues se encargaría de eso. Y sí, yo le dejé la carga a ella. Pero resulta de que si en un hogar está el esposo, pues el esposo no solamente tiene que estar de adorno. Nosotros tenemos que estar brindando estabilidad también de consejería. A mí me aconteció eso y fue bastante complicado. Hasta que alguien se sentó y me dijo, pastor, estás destruyendo tu casa. Y me lo dice prácticamente un mismo miembro de la iglesia. Cuando me dijo un día, pastor, uno entra a hablar con usted y usted no presta atención. Porque yo estaba pensando en el trabajo que me he entregado, estaba pensando en todas esas cosas que estaban destruyendo una parte primordial de mi vida, la estabilidad de mi vida, porque la familia es el único lugar donde uno encuentra estabilidad, bueno, en Dios primeramente, pero donde uno comparte estabilidad de Dios, es en la familia. Entonces note hasta dónde puede ir la presión de un estudiante, lo entiendo. Ahora hay chicos que se confían y finalmente terminan en situaciones bastante complicadas. Derechos humanos, capellanía de derechos humanos. ¿Qué hacemos aquí? Voy a leerles textualmente. El capellán como agente de paz dispone de sus conocimientos, talentos, capacidades para ayudar como mediador entre organismos de paz nacionales e internacionales para participar en actividades que integren a la comunidad cristiana y a la sociedad en general en el conocimiento de los derechos humanos. Nosotros, si no somos abogados, en este caso, por ejemplo, a mi hermana Luz Estela le queda súper, pues nuestra hermana sería la de la charla y nosotros le apoyaríamos a ella
con la logística, con el personal y con todo lo que se necesita para que se pueda dar, digamos, un pequeño seminario y la comunidad conozca que tenemos un derecho internacional humanitario, que a nivel internacional tenemos unos derechos que también se encuentran en nuestra Constitución, pero de que cuando salimos de casa, de nuestro país, aún todavía vamos con derechos. Cuando uno viaja internacionalmente, se siente a veces muy desprotegido, muy asustado, muy intimidado, pero no crean, todavía allí hay unos derechos para nosotros, para todos. No sé si la hermana Luz Estela nos podría hablar un poquito acerca de los derechos humanos, qué conocimientos tiene o maneja. Derecho internacional humanitario, por eso Sí. la palabra dice internacional. Todos los humanos tenemos esa protección, son innatos, inherentes, intransferibles. Entonces, cualquier persona puede abogar y solicitarlos en el lugar que se encuentre. Hay organizaciones creadas ¿para qué? Para solucionar esta clase de solicitudes a nivel internacional. Entonces, cualquier persona que se vea afectada en el lugar que esté puede acudir a ellas. Hay entidades en cada país y se puede decir en cada municipio que las protegen, departamentos como son las personerías, como son las defensorías. Ellos están en disponibilidad y en su obligación de recibirnos cualquier queja que esté afectando nuestros derechos humanos. Perfecto. Eso está súper. Sí. ¿Qué tal si la hermana Luz Estela ese día nos abre un buen espacio y quizás nos pueda presentar? Como quiera esto, pastor. Yo soy docente también universitario y Sí. he tenido la oportunidad de dictar esta misma charla en veredas como La Pesquera y Panamá, que usted sabe que son un poquito delicadas, pero son grupos sociales súper espectaculares que reciben las charlas con mucho agrado y son unas personas súper lindas. Y en la universidad también dictó esta misma cátedra de derechos humanos. Entonces, aquí tenemos la docente. Sí, ahí hermana. un poquito, me defiendo un poquito, entonces ahí sí les podría colaborar. Usted dijo que tenía también una persona que le colaboraba, ¿cierto? No, pero de derechos humanos ahora sí tenemos una persona, pero tiene bastantes compromisos y estábamos pensando en la parte de derechos humanos. Entonces, no sé si acepta mi hermana darnos esa charla ese día. Sería claro, me dice para qué día, para esto, apoyarme con diapositivas y poderle explicarlo con mucho gusto, pastor. Sí, perfecto, excelentísimo. Entonces, ya nos estamos empezando a dotar aquí de las mismas, de los mismos estudiantes para la docencia de estos módulos. Perfecto. Hay una capellanía que se llama comunitaria también. Esa capellanía vamos a incluirla. Vamos a ver de pronto quizás la hermana Dilma pueda colaborarnos con algo así, de su experiencia. Pero bueno, no quiero pasarme de la raya con los alumnos. La capellanía geriátrica. Esta capellanía geriátrica, pues no es lo mismo la capellanía geriátrica que la hospitalaria, y también hay una diferencia entre la capellanía de hospicio. La capellanía hospitalaria, hablamos de las personas que están iniciando procesos en su salud, ¿cierto? La capellanía geriátrica está más enfocada en el cuidado emocional del adulto mayor. Del adulto mayor, amén, sí. Exactamente, por eso son centros geriátricos que antes se les llamaban ancianatos. Creo que ya se prohibió ese término, no estoy seguro. Pero creo que el término que se usa ahora es geriatría o geriátrica. En este caso, un centro geriátrico, pues ya entendemos que es el lugar donde se cuidan los abuelitos. Dice, está encargada del cuidado emocional y espiritual del adulto mayor en centros geriátricos, de la mano del personal que presta sus servicios profesionales y de salud, realizando aportes de consolación y consejerías en los adultos mayores y en los familiares,
con el propósito de fortalecer las relaciones psicoafectivas. ¿Por qué será esto? Con el propósito, con el fin de fortalecer las relaciones psicoafectivas. ¿Por qué será esto? Pues que la mayoría de las veces los abuelitos que están en los ancianatos los han dejado allí olvidados. Le han dejado prácticamente esta responsabilidad a estos centros y ya. Al Estado, Al Estado, más exactamente. que son los que les suministran a ellos todo, ¿no? Exactamente. Lugar, alimento, enfermeros, son los que pagan eso. Son los que pagan. Entonces, además, la responsabilidad del Estado, ¿no? Pues garantizar una vida digna, si sea ya finalizando sus últimos años. Exactamente, perfecto. Pero cuando nosotros hablamos del cuidado emocional, pues los abuelitos experimentan, algunos muy buena compañía y otros experimentan mucha soledad. Y en algunos casos, algún tipo de maltratos. Pues es un tema complejo, pero ¿qué hacemos los capellanes geriátricos? Bueno, pues nosotros vamos a realizar nuestro trabajo espiritual. Y si contamos de pronto con algún tipo de talento, de vocación, sea de médico, de enfermero, ¿cierto? Aparte de consejeros, pues allí podemos colocar al servicio de estos lugares nuestros talentos, nuestros profesionales. Perfecto. Otros temas de capellanía. Vamos a ver el capellán y la ética. Aquí es donde vamos a dar un buen vistazo en la parte de conducta y comportamiento del capellán. A la parte de homilética, el capellán vamos aquí a aprender a hacer algunos pasos para realizar un buen mensaje de la palabra de Dios y cómo exteriorizar esos temas de testimonio que tenemos y también de predicación de la palabra de Dios. En la parte de hermenéutica del capellán vamos a ver un poco de interpretación bíblica y vamos a ver el capellán como un pastor espiritual. ¿Ok? Un pastor espiritual. Entonces, vamos a deleitarnos en estos módulos. Por aquí también vamos a tener capellanía comunitaria y esta capellanía que va a estar enfocada en todos esos temas sociales, donde vamos a hacer, pues vamos a estar de la mano del personal psicosocial, de los trabajadores sociales, donde podemos hacer eventos en la comunidad y en estos eventos llevarle también salud, charlas, conferencias, que son muy importantes para el crecimiento y para el desarrollo de la familia como tal. Perfecto. ¿Algunas preguntitas hasta aquí? No los he dejado descansar. ¿Quieren tomar tintico? Tranquilo, pastor, yo estoy bien. ¿Qué dice la hermana de Igba? Muchas gracias, hermana. Entonces, Estela. Sí, no, bueno, sí, un poquito de agua, sí. Perfecto, entonces, ¿qué dice el pastor Pacheco? ¿Cómo vamos? No, bien, bien, hasta ahora muy bien, pastor. Ok, perfecto. Bueno, vamos por un vasito con agua, una pequeña pausa activa de 4 minuticos, ¿le parece? Vamos entonces. Sí, señor. Es correcto, entonces a las 3:30 estamos aquí.
Bendiciones. ¿Están por aquí? Parece que estuvo muy suave la pausa activa. No alcanzaron a tomar el tintico. Aquí estamos, pastor. Ok. Bueno, ahí con camarita cerrada pueden seguir disfrutando. Perfecto. Vamos a ver si está por aquí ya la hermana Edilma y la hermana Luz Estela. Sí, pastor, acá estoy. Perfecto. Sí, señor, conectado. Ok. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ya estamos terminando prácticamente las diapositivas. Se las voy a enviar. Voy a enviar al grupo. Pero realmente también les voy a enviar un link para que ingresemos a la plataforma de la institución. Es una plataforma muy sencilla. Es el Classroom que utilizan varios colegios, universidades. Como es muy sencilla, simplemente se ingresa por un link donde ustedes pueden subir algunos trabajos que se les va a dejar en estas materias o simplemente pueden entrar a presentar la evaluación. Perfecto. Las evaluaciones finalmente pues son referentes al tema. Yo creo que son sencillas. Pues estos son temas más de vocación, también de aprendizaje, pero donde hay que prestarle mucha atención a los contenidos. ¿Qué hace un capellán? Uno, aceptar el llamado de Cristo, servir, sostener a través del ministerio de consejería, reconciliación, así como lo expresa la palabra del Señor. Esto es lo que realmente. Aquí tenemos San Lucas 4:18, que lo leímos al principio en Isaías capítulo 61. Entonces, note usted que estos son los llamados en hermenéutica versículos textuales, que usted los encuentra de la misma manera escritos en otros libros. Y como esto es una profecía de Isaías 61, hablando de Jesucristo y también para nosotros cuando somos enviados al servicio. En San Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados y a predicar el año agradable del Señor. Nuevamente, aquí se hace referencia al llamado de Dios para Jesucristo, su ungido, y para nosotros que ahora somos sus ungidos. Funciones del capellán, varias, dependiendo de las necesidades que se presenten. Dependiendo de las necesidades. Es pastor, sacerdote, profeta, embajador de Dios, y está para acompañar a las personas en todas las situaciones que se le presenten en este mundo, a las personas que tenemos cerca. Aquí hay una palabra muy bien usada que se llama peregrinajes, haciendo referencia a un camino largo y tedioso por el cual nosotros espiritualmente también pasamos. Somos sacerdotes al escuchar las penas, no divulgamos los secretos íntimos, ¿cierto? Estamos para ayudar a las personas a alcanzar sus logros, a ser libres de temores, a fortalecer los planes de vida, para unirnos en oración y adoración con nuestro Señor. Una obra pastoral, totalmente. Dice que aceptamos y utilizamos nuestra autoridad pastoral para bendecir. En este caso, si el capellán no es un pastor, es un líder, pues está para servir a la comunidad desde su puesto, desde el lugar que Dios le ha permitido ocupar. Cumplimos los compromisos, ya le dijimos, como sacerdotes, que somos profetas, somos sabios consejeros, somos motivadores en el buen sentido de la palabra, porque hoy existen otra clase de motivadores que son personas que llenan de falsas esperanzas, de falsas expectativas a otros, no dándole una base fundamental realmente en que sostener sus argumentos. Nosotros sí tenemos una base fundamental, Dios, la palabra del Señor. Estamos para ser atentos
no debemos juzgar ni condenar a las personas, así la historia sea la más insensible, por macabra que sea la historia. ¿Cierto? Somos sabios consejeros, ofrecemos información en los temas de actualidad, en los temas sociales de la palabra del Señor, y reconocemos la responsabilidad que tenemos ante Dios por nuestro Señor. Esto lo venimos hablando desde el principio, pero es bueno volverlo a escuchar. ¿Por qué se necesitan capellanes? Aquí hay unas historias hermosísimas y son historias de guerra. Los capellanes castrenses. Aquí hay historias donde muchos hombres de Dios tuvieron que tomar las armas para defenderse. Y estamos hablando más que todo en estas guerras que acontecieron, digamos, en el tiempo de colonización, cuando una comunidad británica prácticamente llega a Estados Unidos como colonia, crecen, se fundamentan, luego Inglaterra, ellos piensan dividirse de Inglaterra, independizarse, Inglaterra los ataca en aquellas guerras, la mayoría de ellos eran predicadores, eran cristianos, eran de diferentes, digamos así, confesiones religiosas. Estos hombres tuvieron que enfrentar la guerra. Algunos murieron defendiendo su nación. Aquí hay algo importante. Aquí lo que tenemos son referencias también de cómo personas se recuperaron de su salud a través de las creencias religiosas. Tenemos aquí a Simon Freud, que fue un médico psiquiatra, un hombre reconocido como el padre de la psicología. Este hombre habla mucho de los procesos mentales que puede vivir una persona, cómo sacarlos de allí y cómo hacer que ellos entiendan mejor la vida. Aquí lo que tenemos son científicos dando referencias dentro de sus experimentos con personas cristianas, con hombres y mujeres que en sus tratamientos, tanto psicológicos como tratamientos médicos, reaccionaron de una manera diferente a quienes no tenían esa fe. ¿Por qué es importante entonces alimentar la fe? Porque si nosotros alimentamos la fe, los procesos en la vida de las personas cambian y son más rápidos. Por ejemplo, cuando un psicólogo va a intervenir a una persona, lo primero que interviene lo hace desde la inteligencia racional, desde el entendimiento de la persona, cómo la persona entiende su entorno. Después pasa a las emociones, es saber de qué manera se encuentra afectado, por qué se encuentra afectado, si es un trauma realmente o es un trastorno. Porque el trastorno es cuando las personas entran en el problema mental ya y prácticamente le ha tomado ventaja, pero el trastorno viene de un trauma. ¿De qué trauma? De las situaciones que haya vivido cuando este era chico, cuando era un niño, o en el desarrollo de su adolescencia. Más adelante es que nosotros vemos el afectamiento de las personas. Viene algo que se llama la inteligencia espiritual, que es la percepción a Dios. Pero la mayoría de los psicólogos no logran trabajar esta inteligencia espiritual porque esta inteligencia se logra desarrollar a través del conocimiento de Dios. Todos tenemos espiritualidad. La gente crea o no crea en Dios, tiene espiritualidad. Eso es un patrimonio humano. Pero no es lo mismo la espiritualidad que ser espiritual. La espiritualidad va dentro del diseño que Dios nos ha dado, cuerpo, alma y espíritu. Cuando yo visiono algo, estoy utilizando la inteligencia espiritual. Cuando yo supero el dolor de algo que me ha acontecido en mi vida, estoy utilizando la inteligencia espiritual. Si de pronto alguien no lo sabe, no lo conoce, pero tiene la habilidad de hacerlo. Cuando alguien se frustra espiritualmente, puede enfermarse de muchas
pueden obtener otros diagnósticos y patologías muy fuertes de enfermedades mentales que se manifiestan aún en el cuerpo a través del estrés. Pero cuando nosotros empezamos a conocer la inteligencia espiritual, las personas superan más rápido todas aquellas situaciones emocionales y racionalmente entienden mejor la vida. No sé si me expliqué, no sé si me hice entender. ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor. Perfecto. Entonces, ¿por qué necesitamos capellanes? Porque necesitamos intervenir espiritualmente a las personas que sufren, para que superen el dolor. Perfecto. Lo que yo les voy a dejar aquí son esas referencias. Por ejemplo, el doctor Dave Mateus de la Facultad de Medicina de la Universidad Georgetown señala un estudio en el cual las mujeres con cáncer de seno encontraron la visita de los capellanes determinantes en el manejo de la enfermedad y en el proceso de recuperación, especialmente cuando los capellanes usaron la combinación consejería pastoral, oración y lectura de las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal esto? Doctor David Matthews. Científico, doctor Harold Crane, de la Universidad de Duke, encontró que las personas que practican sus religiones, tales como asistir a la iglesia y leer las Sagradas Escrituras, tienden a tener un sistema de autodefensa o inmunitario más fuerte de aquellos sin prácticas religiosas. Una referencia más, doctor David B. Larson, del Instituto Nacional de la Investigación para la Salud, y el doctor Harold Coyne, en el estudio longitudinal, encontraron que las personas que prestan especial cuidado al aspecto religioso de sus vidas tienen el 43% menos de probabilidad de ser hospitalizados. ¿Por qué será? ¿Por qué será que las personas que tienen fe acuden menos a los hospitales? Ay, porque tenemos una paz interna y todo se lo confiamos a Dios. Y cuando tenemos enfermedad, oramos, reprendemos, echamos fuera y nos sanamos. Sí, señor. Exactamente. Doctora Elizabeth McSherry, de la Universidad de California de San Francisco, encontró que existen razones médicas y psicológicas para tratar el aspecto espiritual de los pacientes. Los pacientes que se les asiste con cuidado pastoral tienden a tener una mejor actitud ante la enfermedad y responden más rápido a los tratamientos aplicados. Este estudio mostró que aquellos pacientes sometidos a cirugía mayores del corazón y que recibían la visita diaria de un capellán con entrenamiento clínico, aquí está el entrenamiento clínico, o sea, el psicólogo clínico capellán era dotado de alta más pronta y sufrían de menos de depresiones postoperatorias. Eran dados de alta más pronto y sufrían de menos depresión postoperatoria. Perfecto. Vamos a leer aquí esta parte. Las expresiones religiosas benefician a la salud de la persona al activar el mecanismo bioenergético de la salud que radica en los seres humanos. Dice, las oraciones intermediarias benefician la salud general de la persona. Estos estudios claramente establecen la estrecha conexión que existe entre las dimensiones biológicas, psicológicas, teológicas y sociales del ser humano. Así que si queremos ofrecer un programa de salud integral y de alcance global, necesitamos considerar todos estos factores. ¿Cuáles son estos factores? Psicológicos, biológicos, teológicos y sociales. Los capellanes y consejeros entrenados en la Escuela de Posgrado en Teología y en Consejería Profesional están capacitados para asistir a las personas de manera integral. Ellos o ellas tienen las herramientas psicológicas, sociológicas, teológicas necesarias para proveer un servicio de calidad profesional que abarque a todo el ser humano. ¿Qué les parece, mis estimados? Excelente, pastor.
Aquí tenemos la historia de la capellanía cuando se quiere independizar las colonias de Estados Unidos ya, que ellos eran ingleses. Fueron como colonias, se quedaron, establecieron la nación y fundaron la nación. El único país después de Israel que es fundado a través de los conocimientos bíblicos y de la base bíblica se llama Estados Unidos de Norteamérica. Por eso llegó a ser el país más próspero. Y con Es donde más misioneros, cristianos hay, ¿no? sí, con misioneros muy reconocidos porque fueron fundados. Claro que los ingleses también tienen muchos misioneros, pero acuérdense que los nativos, bueno, en Estados Unidos existían nativos que eran tribus, ¿no? También. Pero los nativos que hoy se encuentran en Estados Unidos vienen como descendientes de los ingleses, de los británicos. Sí. Entonces pero fueron más reconocidos en Estados Unidos los misioneros, ¿no? Algunos murieron en selva llevando la palabra de Dios. Aquí les dejo para leer algún tipo de historia. Les hablo de esta revolución, de esto les he venido hablando. Esto es para que ustedes puedan leer un poquito allí. De todo esto les he venido hablando, pero son referencias. Yo aquí le plasmé documentos que son muy importantes y que deben ser aprovechados por ustedes. Bueno, vamos a darle gracias a Dios y a ustedes por la asistencia en esta tarde de hoy. Lo único que nos queda es encender la camarita para tomar la foto final y si hay algunas preguntas, con mucho gusto. Pastor Pacheco está listo para la reunión ministerial ya. Podríamos encender las camaritas, hermana Luz y hermana Irma, si no hay inconveniente, ¿no? Perfecto. Listo. Esa cortina de la bandera de Colombia me parece hermosísima. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tomar la fotito, por favor. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias de verdad por la asistencia, pero no me quiero ir sin decirles que si hay alguna pregunta, estamos aquí para responder. O si hay algún aporte, con mucho gusto. Por mi parte no, pastor. Perfecto. Todos son claros, pastor. Todo está perfecto, doctor. Pastor, perdón. Ah, me dijo doctor. Qué bueno. Ajá, sí. Ven, por fe. Por fe, por gracia, por amor. Amor. Ay, Dios mío. Perfecto. Bueno, aquí yo envío aquí unas evidencias que usted necesita, por eso es que esto por las fotitos. Y ya. Por otra parte, pues nos queda comenzar con, vamos a ver si tenemos la capellanía militar, si contamos con mi hermano en Cristo y también mi hermano Argemiro Camejo. Él es teólogo y en su tiempo su oficial, o sí creo que es oficial, de la reserva. Entonces él nos va a traer esta capellanía, pero si no está, como le digo, podemos comenzar con el profesional que tenga su tiempo. Al igual de cualquier módulo, en el momento preciso, nos va a hacer de mucho. Solamente nos falta una fotito con la despedida de la hermana Luz Estela y ya no nos molesto más. Y a ustedes como que no les gusta mucho la foto. No, a mí tampoco. ¿Para qué? Solamente siempre lo hago por la institución que parte bueno de su proyecto que tienen. ¿Listo? 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, si no hay más nada que decir, muchas gracias por la asistencia, que el Señor Todopoderoso les bendiga, que continúen disfrutando este fin de semana maravilloso. Les voy a enviar esto al grupo, les voy a enviar el link de la plataforma. Por favor, bajen de Play Store la aplicación Classroom.
Es una aplicación, así se llama Classroom, para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Muchas bendiciones. Un Listo. abrazo. Bendiciones. Pero Buena no nos semana podemos para ir, todos, que descansen. no nos podemos ir sin orar. Así es. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en este momento. Gracias por esta clase maravillosa. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Ahora que vamos a nuestras labores cotidianas, Señor, te pido que nos ayudes, que nos guardes, que nos cubras con tu palabra, con tu presencia maravillosa y que nos dé la oportunidad de continuar, Padre, en este propósito y disfrutando de esta formación. Padre, en nombre de Jesús te damos gracias. Concluyo diciendo que de la manera que hemos orado, Padre, queremos que nos respondas y nos dé tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Happy weekend. Feliz fin de semana. Bye, bye. Ana, luego. Igualmente.